Bukele no se ha cansado de darle lecciones al gobierno de Milei. Y ustedes me dirán, Fabricio, ¿pero cómo? Si Bukele posa muy feliz con los enviados de Milei. Es cierto, pero de lo que no se habla son de los pequeños pero contundentes golpes que el líder salvadoreño da cada vez que se ve con el gobierno del supuesto libertario. Y aquí vamos a explicarte qué pasó ahora. Mi nombre es Fabricio Torres y esto es Prensa Alternativa. Tenemos un video para ampliar esta información. Adelante, estimado Lorenzo. Bukele le dio una lección y ella ni cuenta se dio. La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, fue por lana y regresó trasquilada. Había viajado a El Salvador buscando fortalecer lazos, mostrar un rostro de apertura y, sobre todo, escapar por un momento de la tormenta política que la envolvía en Buenos Aires. Sin embargo, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, estaba a punto de hacerla confrontar los fantasmas que intentaba dejar atrás. Estamos muy impresionados con todo el proceso. Nos llevamos una información completa, comenzó Bullrich, esforzándose en sonar entusiasta. Su tono, sin embargo, no podía ocultar la tensión subyacente. La reunión, en teoría, debía ser un intercambio cordial, una oportunidad para ambas naciones de fortalecer vínculos. Pero Bukele, con su mirada penetrante y su estilo directo, no tardó en llevar la conversación a un terreno inesperado. Buenos Aires es mi ciudad favorita, sobre todas, proclamó Bukele, sus ojos brillando con un entusiasmo genuino. Tiene edificios lindos como París, pero es un poco desordenada como Latinoamérica, comentó con cierto humor. Bullrich, atenta, asintió con la cabeza sin percibir aún el giro que la conversación estaba por tomar. Me impresionó algo que aquí no se ve, y es que en ese tiempo la gente vendía libros en el piso, en el suelo. Te preguntarás, ¿qué tiene de incómodo un comentario como este para Bullrich? Pues debes saber que los colectivos han apuntado a la ministra de Milei, acusándola de detener incluso a los vendedores ambulantes durante las manifestaciones ocurridas hace unos días en Argentina. Bukele, reivindicando el trabajo callejero, dejó con la sangre helada a la escudera Milei. ¿No lo crees? Escúchalo tú mismo. Fueron palabras puntuales del mandatario salvadoreño, quien, pese a haber reconocido tener una buena relación con Javier Milei, su mirada dista mucho del autonombrado León de la Pelota. Antes de ir con el video, porque sí, hay video, hay un extracto de lo que vamos a decir, primero vamos a ponernos en contexto. El gobierno de Milei, liderado por Patricia Bullrich, ha viajado a El Salvador para ver las nuevas megacárceles, para, digamos, nuevamente colgarse de lo que ha estado, digamos, de lo que ha estado pasando con esa revolución en El Salvador, revolución lógicamente buena en El Salvador, que tiene ahora El Salvador como el país, uno de los países por último más seguros de Latinoamérica. Claro, ha viajado entonces, colgándose de todo, pero claro, Bukele le empezó a hablar sobre Buenos Aires, ciudad muy bonita, cabe resaltar, muy bonita, con mucha cultura de por sí, muy buena comida también, pero fue y le empezó a contar con lo que había comentado, pero dentro de todo, ahí, y vamos a cortar rápido este primer extracto para dar pase al byte, le dijo algo que realmente no se esperaba. La señora Bullrich no se esperaba porque resaltó a un gremio, a un grupo de personas que ella ataca muy ferozmente. Y claro, dirás, ¿a quién? O sea, ¿a quién puede atacar tan ferozmente que Bukele puede llegar a resaltar? ¿Por qué tanta diferencia? Y es ahí donde viene esa lección, ¿no? Bueno, vamos a escuchar qué es lo que realmente dijo Nayib Bukele. Adelante. Me impresionó algo que aquí no se ve, y es que, no sé si todavía es así, pero en ese tiempo la gente vendía libros en el piso. Sí. Sí. En el suelo. Libros en el suelo. Hay plazas donde se venden solo libros. También hay plazas de libros, pero uno va caminando en cualquier lugar y hay gente vendiendo libros en el suelo y gente comprando los libros en el suelo. Sí. Y entonces me pareció interesante. Otra cosa es que en las esquinas están bailando tango por propiedad. La ministra, sorprendida, frunció el ceño. La venta ambulante, esa actividad que ella había tratado de erradicar bajo el pretexto de acabar con los violentos, ahora le jugaba en contra. También hay plazas de venta de libros, pero donde uno va hay gente vendiendo libros en el suelo y comprando los libros del suelo. Estas palabras de Bukele atormentarán a Bullrich. La ironía era palpable y Bullrich, rígida, no pudo evitar el rubor que comenzaba a subirle al rostro.
Para ella, los vendedores ambulantes eran un problema a eliminar. Para Bukele era una muestra del espíritu vibrante y resiliente de Buenos Aires. Mientras Bukele hablaba, su voz firme y segura resonaba en el salón, describiendo con admiración la vida callejera de la capital argentina. Bullrich no podía evitar sentirse expuesta. Bukele mencionó cómo las parejas bailaban tango en las esquinas ganándose la vida con propinas y cómo la ciudad, a pesar de su caos, irradiaba una belleza única. Cada palabra era una daga recordándole a Bullrich las críticas que había recibido por su gestión represiva. Como dijimos días atrás, en Buenos Aires, las calles habían sido escenario de violentos enfrentamientos. Bullrich, en su rol de ministra de Seguridad, había dirigido una represión brutal contra manifestantes que protestaban contra la ley Bases. Entre los detenidos, varios eran vendedores ambulantes, personas que luchaban por sobrevivir en un sistema que parecía decidido a ignorarlos o aplastarlos. El encuentro con Bukele debía ser una pausa, una tregua en medio de la batalla, pero resultó ser todo lo contrario. Mientras Bullrich recordaba con incomodidad los hechos recientes, Bukele continuaba describiendo con vivacidad sus experiencias en Buenos Aires. Y si esto no es darle puntillazos, darle lecciones así, digamos, disfrazadas un poquito, ¿no?, de comentarios buenos, porque que obviamente no dudamos la veracidad de esto, pero si esto no es una lección que le dan al gobierno de Milei, Bullrich también ahí, no sé qué es, la verdad. Ya me vuelvo loco porque no sé qué es, porque van a decirme, no, pero pues, ellos son buenos amigos, que están de Salvador, lo han invitado a Argentina, en fin. Puede ser, claramente. Yo no digo que no, pero estas cosas son las que lo diferencian y son cosas no chiquitas, son muy grandes. Porque claro, Bukele resalta al ambulante, resalta al que vende libros, al que comparte cultura, mientras que Bullrich los quiere votar, mientras que el Bullrich no le importa o no le interesa, no tiene ese sentido de querer que el pueblo se siga culturizándose, que lea, porque claro, vota a los ambulantes. Y con esto no estoy diciendo yo que está bien llegar a las calles y empezar a vender como un ambulante. A ver, hay muchas conversaciones con respecto a lo que es el formalizado y el informal. Pero claro, aquí el punto, y aquí voy a ser muy concreto, no es echar al informal y premiar al formal. No, es llevar al informal a que sea formal. Y esto no se dice simplemente con te voy a votar y tienes hasta mañana para irte, o te rompo los libros, o te rompo lo que vendas, porque eso también pasa, por ejemplo, en Perú. Eso es un ejemplo. No es simplemente eso, que como a personas que venden comida y les llevan sus cosas, en fin, no. Es decirle, mira, hay que hacer algo, vamos a formalizarte, tienes que formalizarte. Estos son los pasos, vamos a tener un determinado tiempo esperando, vamos a capacitarte, porque también los gobiernos también, y aquí yo lo digo de manera personal, completamente personal, los gobiernos tienen una capacidad de explicarte las cosas de una manera tan difícil. Uno entra a los sitios del gobierno para poder saber cómo es la cuestión de impuestos, cómo es tal cosa, y te hablan en un idioma muy difícil. Tiene que ser sencillo para la gente y decirle, mira, te vamos a ayudar a esto para que tú te formalices y puedas trabajar aquí de una manera formal, legal. No es simplemente ir y, oye, no te fuiste cuando te dije, voy a quitarte esto, voy a romperte tus cosas, voy a comerme tu comida porque se ha pasado también. No es simplemente eso, la señora Bullrich, y hasta Bullrich no entiende eso. Bukele lo entiende y Bukele hasta lava eso. No está mal que la gente vende en las calles. ¿Hay una cuestión con la formalización? Sí, entonces no hay que votar a los informales, hay que llevar a la gente que es informal a que sea formal, explicarle por qué está bien ser formal, por qué está bien ir, digamos, derecho con la ley, porque no es gente que quiere delinquir, es gente que sale a la calle a vender porque no tiene de otra, no porque le gusta estar bajo el sol 10 horas, claramente no, es porque es eso o no comer, básicamente es eso. Entonces, señora Bullrich no entiende eso, Bukele lo entiende y es por eso que le da una lección, y es algo que también pasa en toda Latinoamérica, pero me quedo con el caso de Bullrich, sí, obviamente, porque claro, va a viajar a colgarse del señor Bukele y mira cómo terminó. Miren cómo terminó. Vamos con la última parte del informe. Quien había estudiado allí y de cómo él había recorrido la ciudad, maravillado por su energía y diversidad. En Buenos Aires, la situación seguía siendo tensa. Los manifestantes habían sido detenidos y procesados rápidamente con causas abiertas en los tribunales de Comodoro Pi. La jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli no mostraron clemencia, imputando a los detenidos
con múltiples delitos, algunos tan graves como el intento de golpe de Estado y el terrorismo. Las acusaciones eran extremas y la respuesta judicial feroz. El comentario de Bukele sobre los vendedores de libros resonaba como una acusación velada. Para Bullrich, que había promovido una política de represión y control, la figura del vendedor ambulante era un símbolo de respuesta a la represión gubernamental. Para Bukele, en cambio, esos mismos vendedores representaban la esencia de la vida urbana, una muestra de la creatividad y resistencia del pueblo argentino. En el silencio que siguió, Bullrich intentó reordenar sus pensamientos. Recordaba las palabras de los críticos, las imágenes de los enfrentamientos y las caras de los detenidos. Sabía que sus decisiones no eran populares. Sin embargo, las palabras de Bukele le habían dejado en evidencia, mostrando una realidad que ella prefería ignorar. La reunión continuó, pero el clima había cambiado. Bullrich, a pesar de su esfuerzo por mantener la compostura, no podía ocultar su incomodidad. Cada vez que Bukele mencionaba la vida callejera de Buenos Aires, sentía que sus propios métodos de control y represión eran puestos en entredicho. Claro, ¿cómo la señora Bullrich no va a reprimir al pueblo, al que se muere de hambre, al que tiene que solearse todos los días o morirse de frío, porque ya en estos días ya es uno u otro, ¿no? Pero ¿cómo va a hacer si no sabe la realidad de la calle? Ella es Bullrich, irlandesa, me parece haber leído, no conoce la realidad de la gente, no sabe qué es realmente no tener, como dicen en Argentina o en varios países, un mango para comer, un peso para comer, o no saben lo que es llegar justito a fin de mes. Entonces no va a saber claramente, no va a saber, y para ella va a ser simplemente gente vaga, ¿no? Porque claro, hay que ser vago supuestamente para tú vender cultura, porque claro, lo haces por necesidad, pero haces algo, un bien. Vendes cultura, libros es cultura, sea lo que sea, al menos para ver qué no hacer, por último, es cultura. Pero claro, esta ultraderecha, liderada por Milei, ¿no? que quiere ser, digamos, una especie de liberal libertario, como dice, una mentira completa, ¿no? Porque es liberal simplemente para el tema de dinero, ¿no? Y después a la gente la reprime por cosas que hace con su supuesta libertad. Pero bueno, ¿no? Claro, para ellos no les interesa la cultura, no les interesa el cine, no les interesa el arte, la música, la pintura. Para ellos no es nada más que gasto, simplemente, ¿no? Y dicen, no me importa, y ¿para qué quiero que te culturices? Claro, porque dicen que eres libre de hacer lo que quieras, pero cuando lees un libro que habla acerca de la igualdad, sea cual sea, pongan el nombre que sea, ahí sí dicen, no, eso puede llegar a ser terrorismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esta manera entiendo yo que Bukele le ha dado una lección. Hasta me animo a decir que al inicio que dije algo pequeño, algo chiquito, ya de repente hasta no, porque fue un golpe directo, creo yo, fue un golpe directo. No vamos a mentir, digamos que de repente Bukele encuentra cierta digamos, armoniosidad con Bukele, con Milei en ciertas cosas, pero con estas cosas lógicamente que no. Y mientras estas cosas no estén en orden en Argentina y en los gobiernos, digamos, por ejemplo, como Ecuador, van a estar mucho más lejos de ser lo que ansían, ¿no? Que es ser el Bukele de su país, ya que, claro, ya que tanto se quieren copiar de eso. Yo los invito, no a copiar, sino a dar un like, a suscribirse, a comentar este y otros videos para conocer sus impresiones, sus preguntas, qué piensan ustedes. Siempre estamos interesados en saber eso. Mi nombre es Fabricio Torres, conmigo será hasta otra ocasión. Nos vemos.